Buenas noches con todos a los que viven en Europa, en Suiza, y buenos días a los que viven en Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá. Le damos la bienvenida a este estudio. El día de hoy vamos a continuar con nuestros estudios del Evangelio de Juan. Abran sus Biblias en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. La semana pasada estuvimos estudiando la primera porción del Evangelio cuando se menciona primeramente la alimentación de los 5.000. De los versículos 1 al 15 se nos habla de ese grupo de personas que habían participado en uno de esos milagros únicos que Jesús pudo hacer y que nadie ha podido hacer a través de la historia. Dar de comer a 10.000 personas más o menos con solo 5 panes y 2 peces. Luego el siguiente pasaje que estudiamos fue del versículo 16 al versículo 21, donde se habla de Jesús caminando sobre el mar de Galilea. Dijimos la semana pasada que esto también lo coloca a Jesús como alguien excepcional, como alguien que pudo hacer algo que nadie hacía. ¿Por qué? Porque Él era el creador del universo y por tanto la naturaleza, las leyes físicas que gobiernan este mundo se tenían que sujetar a la voluntad de Dios, a la voluntad de Jesucristo. Y de esta manera tenemos la introducción al tema de hoy. El día de hoy vamos a estudiar el gran discurso de Jesús cuando Él dijo que Él era el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y estos versículos son desde el versículo 22 hasta el versículo 59. Sin embargo, vamos a hacer una división. El día de hoy solo vamos a tocar de los versículos 22 al 40. Porque el discurso de Jesús se divide en dos grupos. En primer lugar, va a tener un discurso, una conversación con aquellas personas que lo vieron en Tiberias, donde él hizo este milagro. Un grupo de estas personas vienen hasta Capernaum siguiéndolo, y desde el versículo 22 al 40 Jesucristo va a conversar con ellos. A partir del versículo 41 aparecen unos judíos en escena, y no sabemos de dónde aparecen. No sabemos si eran parte del grupo que estaba en Tiberias. No sabemos si simplemente estaban en Capernaum y eran de estos infiltrados que lo seguían a todas partes para tratar de agarrarlo con alguna frase, algún dicho, algún milagro que hiciera, que ellos pudiesen tomar para criticarlo, para hacer un juicio sobre él, de tal manera que pudiesen condenarlo, porque le tenían celos, le tenían envidia. Y entonces, todo el pasaje de Jesús que habla acerca del pan de vida, se divide en estas dos partes. La discusión con el grupo que vino de Tiberias siguiéndolo después de la multiplicación de los panes y los peces, y el segundo grupo a partir del versículo 41, cuando Jesucristo habla con los judíos. El día de hoy vamos a tocar solamente la primera parte, desde el versículo 22 hasta el versículo 40. Cabe decir también que en esta porción es muy importante entender con quiénes estaba hablando. Antes de explicar esto, vamos a leer los siguientes versículos. Vamos a leer del versículo 22 al versículo 24. Versículos 22 al versículo 24. Dice: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. ¿Ok? Estamos hablando entonces de que
las personas que participaron de esta multiplicación de los panes y los peces, al día siguiente, cuando se despertaron, algunos se quedaron a dormir en el campo probablemente, cuando se despertaron notaron que Jesucristo ya no estaba, pero que en la noche anterior había una sola barca donde los discípulos se habían embarcado, o Jesús había embarcado a los discípulos, camino de Capernaum. Jesucristo se había quedado ahí con ellos. Recordemos que el texto dice que Jesucristo se quedó para despedir a la gente y en un acto de bondad y de amor hacia sus discípulos, decide que los discípulos se embarquen, porque ya estaban cansados, porque todo el día habían estado trabajando, habían tenido que repartir comida entre 10,000 personas. Los discípulos estaban cansados y Jesús, en un acto de amor, de misericordia por sus discípulos, los embarca. Dice, váyanse ustedes primero, yo me quedo a cuidar de la gente, yo me quedo a despedir a los que todavía están acá. Y al día siguiente, cuando esta gente se despierta, se dan cuenta que Jesús no estaba. Se dan cuenta de que Jesús de alguna manera se había ido, pero no tenían una barca en la cual Jesús se podía haber embarcado. No sabemos, no imaginamos cuál puede ser la razón por la cual, qué pueden haber pensado. No creo que hayan imaginado que Jesús se fue caminando sobre el mar, porque los mismos discípulos se quedaron asombrados sobre esto. Entonces, en este momento, la gente se da cuenta que han llegado unas barcas, ¿no? Dice en el versículo 23, dice, pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Obviamente no creemos que hayan sido las 10,000 personas, porque no creemos que hubiesen tantas barcas para movilizar a tanta gente. Pero un grupo de ellos deciden seguir a Jesús, deciden ir a buscar a Jesús. Ahora, tomen nota de lo siguiente. Son personas que están buscando a Jesús. Es importante que tomen nota de esto. Son personas que están buscando a Jesús. ¿Hay algo malo en buscar a Jesús? ¿Hay algo malo en esto? No lo notamos ahora, pero lo vamos a ver quizás más adelante, con las frases que Jesús les dice. Así que ahora la conversación con las personas que vienen desde Tiberias, que habían estado en la partición del pan y de los peces, vamos a dividirla en 4 diálogos, 4 partes, ¿ok? El primer diálogo se da cuando recién ellos llegan, versículos 25 y 26. Este es el primer diálogo entre Jesús y esta gente que lo estaba buscando, ¿ya? En el versículo 25 y 26 nos dice, hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora, esta es una pregunta, es interesante esta escena porque esta frase o este pensamiento de Jesús nos va a explicar con quiénes estaba hablando, qué es lo que había en el corazón de esta gente y por qué esta gente va a responder de forma especial, vamos a decir así, a las preguntas de Jesús. Porque ellos le hacen una pregunta muy amigable, ¿no? Maestro, le dicen, no le llaman Señor, no le llaman Señor, le llaman Maestro, es decir, un nivel menor, alguien que los educa, que los instruye, alguien que te enseña, no como en la escuela, es un maestro, nada más es un maestro, no es un Señor. El Señor significa otra cosa.
significa respeto, significa autoridad, significa obediencia, significa servicio. Ellos no le llaman Señor, solamente le llaman Maestro. Para ellos era Jesús solo un maestro. Como para mucha gente que viene a la iglesia, para quienes Jesús es solamente un maestro, aunque lo llaman Señor, pero no se comportan como si tuvieran un Señor. Se comportan como si tuvieran solo un maestro que les instruye cosas bonitas. Esta gente lo llama a Jesús maestro y le hacen una pregunta bastante amigable, ¿no? Le dicen, Rabí, maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Jesús no da vueltas. Jesús no se deja engatusar por esa supuesta amistad, esa supuesta confianza. Jesús va directo y mata al caballo, ¿no? Es decir, directo. Dice, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales. Esto es importante. Cuando Jesús menciona esto, nos hace pensar en la frase de Juan, el apóstol, cuando escribe el Evangelio. Al final, en el capítulo 20, en el versículo 30 y 31, Juan escribe la siguiente frase. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, el objetivo de las señales que Jesús hacía, el objetivo de las señales que Juan registra, es claro, es para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El objetivo de la señal, de las señales que Jesús hacía, es que la gente creyera en él. Pero no es una creencia intelectual, obviamente. Es una creencia que implica un paso de entrega, de rendición. Es un compromiso de por vida, es una decisión de seguirlo. Es el objetivo de creer que Él era el Hijo de Dios. Nosotros tocamos este tema, creer, como si fuera algo superficial, algo teórico, algo intelectual. Cuando la Biblia habla de creer, está hablando de creer con el corazón, con el alma. Significa que crees de tal manera que te entregas a esa ideología, que te entregas con pasión. Entonces, cuando dice la Biblia que estas señales fueron escritas para que creamos, está diciendo que está esperando de nosotros una respuesta, una entrega, un compromiso con el Señor. Pero Jesús les dice, ustedes me buscan no porque han visto las señales, es decir, no porque esas señales que quieren que ustedes crean, ustedes las han visto. No me buscan por eso. Ustedes me buscan, dice, por el pan. Solo por el pan. Me buscáis no porque habéis visto las señales que me indican como el Mesías. No me buscan porque han visto las señales que me muestran como el Hijo de Dios enviado con un propósito de salvación. No, ustedes me buscan solo porque comisteis el pan y os saciasteis. Y esto de acá, esto es impresionante. Porque la gente con la que Jesús estaba hablando, esa frase que Jesús les dice, los deja al descubierto. Es gente que quiere el pan, pero no quiere un Cristo. Es gente que quiere sanidad, pero no quiere santidad. Es gente que quiere perdón, pero no quieren arrepentimiento.
Es gente que quiere un proveedor. Quieren a un Jesús que le provea, pero no quieren un Salvador. Y esta gente está buscando al Señor, pero no quieren al Señor. Quieren los beneficios del Señor. Y tengo que decir con mucha pena que esto se da hoy en día también. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos a dos personas, dos tipos de personas. Al primero vamos a llamarlo Don Juan Eterno. Don Juan Eterno. ¿Quién es Don Juan Eterno? Don Juan Eterno conoce al Señor, ama al Señor, tiene perspectiva de eternidad. Él está pensando en su eternidad. Él está con los ojos puestos en el cielo. Él está imaginando que de una u otra forma, tarde o temprano, llegaremos a la presencia de Dios. Su corazón está proyectándose hacia el cielo. Y por eso es una persona que quiere vivir en santidad porque quiere agradar a Dios. Es una persona que obedece y guarda la palabra porque tiene un Dios a quien va a dar cuenta. Es una persona que tiene activados sus sentidos espirituales. Este es Don Juan Eterno. ¿Ok? Pero también en escena está Don Pedro Temporal. Frente a Don Juan Eterno tenemos a Don Pedro Temporal. Viene a la iglesia, si tiene tiempo, ¿no? Está muy preocupado por sus problemas terrenales, sus problemas que lo rodean. Siempre quiere que estén orando por él, por sus necesidades, por sus problemas, por su situación económica. Siempre están pensando y piden, por favor, que Dios me ayude en este sentido. ¿No? Sus problemas temporales lo agobian, sus problemas temporales lo encierran. Es una persona que siempre está pidiendo que Dios le provea, aunque él particularmente no ofrenda muy bien, ni ofrenda con corazón, ni ofrenda mucho, ¿no? O sea, pero él quiere que Dios le provea, ¿no? Quiere que Dios lo sane de sus enfermedades, aunque personalmente él hace muchas cosas que lo enferman. La diferencia entre Don Juan Eterno y Don Pedro Temporal es que uno busca al Señor de verdad, porque tiene perspectiva de eternidad. Don Juan Temporal busca al Señor porque quiere que le solucione sus problemas temporales. Y esto se nota en cosas tan simples como, por ejemplo, ¿por qué voy a la iglesia? El primero va a la iglesia porque quiere adorar a Dios. El primero va a la iglesia porque tiene una necesidad del corazón, una necesidad del alma. El primero va a la iglesia y para él estar en la iglesia es un tiempo de adoración, desde el principio hasta el final. Él adora a Dios con las alabanzas, con los cantos. Él adora a Dios escuchando la palabra de Dios con atención. Él adora a Dios inclusive en los momentos en que ofrenda. En todo momento para él está adorando a Dios porque para él Dios es lo primero. Don Pedro Temporal es diferente. Don Pedro Temporal, cuando va a la iglesia, tiene otras intenciones. Don Pedro Temporal, por ejemplo, cuando ora, no adora, solo pide, y pide, y pide. Don Juan Eterno, por ejemplo, cuando va a la iglesia va a honrar al Señor. Don Pedro Temporal va a la iglesia si saca un beneficio. Por ejemplo, reunirse con los amigos porque se siente solo y la iglesia le da compañía. O va a la iglesia porque él quiere escuchar la prédica.
Para don Pedro Temporal no es importante la alabanza. Para don Pedro Temporal todo lo demás del culto es secundario. Para don Pedro Temporal ir a la iglesia para escuchar la prédica, porque ese es el principio. Entonces, no importa si se pierde la alabanza, no importa si está en su casa y escucha la prédica por el internet, porque al escuchar la prédica por el internet ya está, se llenó, ¿verdad? Él no va a la iglesia por eso. En nuestras iglesias, si hacemos una comida, si hay algún alimento que vamos a preparar, viene mucha gente. Cuando hay comida, viene mucha gente. Estas son las personas con las que Jesús estaba tratando. No eran don Juan Eterno, eran don Pedro Temporal. Y con pena y con tristeza debemos decir de que mucha gente que busca al Señor, lo busca como Pedro Temporal y no como Juan Eterno. Porque lo que ellos quieren es sacar un beneficio y porque en realidad para ellos Jesús es solamente aquel que puede proveerles lo que ellos están buscando. Su perspectiva de las cosas de estas personas es terrenal. Todo tiene que ver con el hoy, el ahora, lo que recibo, lo que tengo, lo que me falta. Sus ojos no han despegado, no han llegado al otro nivel, no han subido al otro nivel. Se han quedado en el nivel de abajo. Y lo primero que Jesús le va a decir a estas personas, y este es el primer diálogo con ellos, lo encontramos en el versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 27. Les dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ahora me encanta que Jesús empieza diciéndoles a estas personas, empieza diciéndoles, trabajad, trabajad. ¿Cómo trabajamos nosotros? Todos los que hemos trabajado, a mí me ha tocado levantarme a las 4:30 de la mañana, porque mi hora de entrada era a las 5:30 de la mañana. Y entonces nos levantamos de madrugada para ir a trabajar, nos trasladamos a nuestro centro de trabajo, no importa qué tan lejos sea, si es necesario correr porque se nos va el bus o se nos va el tren, tenemos que correr porque tenemos que llegar a una hora, y entonces el trabajo implica trasladarse, y eso tiene un costo. Si es necesario, trabajamos horas extras, ¿verdad? Somos cuidadosos, somos responsables porque no queremos perder el trabajo. Y todo esto, escúchenme, todo esto lo hacemos por una comida que nos dura unas cuantas horas y después la desechamos. Todo esto, ¿no? Te levantas temprano, te trasladas, vas, trabajas, vas. Todo lo hacemos por tener comida que nos dura unas cuantas horas y después desechamos. Y por eso tenemos que estar comiendo a cada rato, cada rato. Y lo que Jesús está diciéndole a esta gente, que solo está enfocada en el pan temporal, le está diciendo, hagan el mismo esfuerzo, lo mismo que hacen ustedes para trabajar, el mismo esfuerzo, levantarse temprano, movilizarse, ser responsable, correr, hacer horas extras, el mismo esfuerzo que hacen por esa comida que en pocas horas se desecha, hagan eso, pero por comida que a vida eterna permanece. Esa es la enseñanza de Jesús a esta gente, ¿no? ¿Se dan cuenta lo pobre que es nuestra visión de las cosas? Todo lo que hacemos por la comida temporal y lo poco que hacemos
por la comida eterna. Porque para los que hemos llegado a esta edad, yo tengo 61 años, nos damos cuenta que la vida corrió más rápido de lo que uno esperaba. Cuando yo era joven, mi suegro me decía, la vida corre demasiado rápido. Una amiga mía decía, la vida se va como el viento. Pero cuando uno es joven no se percata de eso. No te das cuenta, todavía piensas, no, tengo muchos años por delante. De repente, cuando llegas a los 61 años, como ahora, te das cuenta que la vida así, esto fue lo que se demoró, la vida. La próxima vez que yo haga así, la mayoría de los que me están escuchando ya no estamos acá. Y sin embargo, damos todo por esta vida y no nos esforzamos por la eternidad donde vamos a estar. Y cuando Jesús dice, trabajen, esfuércense por la comida que a vida eterna permanece, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué dice la Biblia sobre comida que a vida eterna permanece? Por ejemplo, Jesucristo dijo en Juan 4:34, Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y yo pienso que sí, efectivamente. Hacer la voluntad de Dios para tu vida y acabar la obra que Él te ha dado para que hagas es definitivamente comida que a vida eterna permanece. Hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es comida que a vida eterna permanece. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Te esfuerzas para hacer la voluntad de Dios? Cuando leemos la Biblia está llena de mandatos de enseñanza. Esa es la voluntad de Dios. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Estás esforzándote para la santidad? Nosotros sabemos que el hombre no tiene ni el poder ni la fuerza, que necesitamos el poder de Dios para poder lograr estos objetivos. Para poder lograr la propia voluntad de Dios necesitamos que Él esté obrando en nosotros. Pero en mi corazón hay ese esfuerzo, hay ese trabajar, en mi corazón por lo menos. Pedirle a Dios, Señor, ayúdame, porque quiero hacer tu voluntad. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Te has preguntado? La segunda cosa que Jesús menciona como alimento, lo dijo cuando Él estaba en la tentación en el desierto. En Mateo capítulo 4, versículo 4, Jesús contesta y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué parte de este texto no se entiende? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuánta gente está concentrada en el pan diario y menosprecian el pan que es la palabra de Dios? Cuando Jesucristo dice esta frase, Él es muy claro. El ser humano no es que sea optativo, es necesario, es imprescindible alimentarse de la palabra de Dios. Y cuando Él dice que debemos trabajar por la comida que a vida eterna permanece, de hecho está hablando también acerca de trabajar, esforzarse por alimentarse de la palabra de Dios. Hay gente que busca la iglesia más cerca de su casa para no gastar tiempo, no gastar gasolina y no gastar transporte. Aunque enseñen mal la palabra de Dios, aunque tengan algunas de esas doctrinas raras y extrañas que han aparecido en la iglesia en los últimos 20, 25 años.
Pero si te dicen, busca una iglesia que predique la palabra, que enseñe la palabra, aunque esté un poco lejos, no importa, porque Jesús dijo, trabaja, esfuérzate. Si tienes que levantarte más temprano, levántate. Si tienes que movilizarte, movilízate. Si tienes que hacer horas extras, haz las horas extras, con tal de alimentarte de la palabra de Dios. Uno se cansa a veces de escuchar a los creyentes que te dicen, no voy al estudio hoy día porque me duelen las uñas, me duele el pelo, estoy un poquito resfriadito, entonces no, ya no voy al estudio. Veo el estudio por internet. Hermanos, trabajen por la palabra que a vida eterna permanece. Hagan el esfuerzo para alimentarse de la palabra, para estudiar la palabra, para escuchar la palabra de Dios. Aliméntense lo que a vida eterna permanece. Una tercera cosa es cuando Jesús más adelante, justo en este capítulo, va a decir, cuando Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús mismo es el pan de vida. Jesús mismo es la comida que a vida eterna permanece. Y si hay algo que debemos esforzarnos, es a tener esa comunión, esa pasión de relacionarme, de buscarlo, de estar cerca de Jesús, de ser más parecido a Jesús, de alimentarme de Él, alimentarme de Jesús mismo, porque Él es el pan de vida que a vida eterna permanece. Por eso, cuando Jesús le dijo a estas personas, les dijo, trabajad, no por la comida que se desecha, pero trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Les está diciendo, esfuércense por hacer la voluntad de Dios, esfuércense por alimentarse de la palabra de Dios, esfuércense, trabajen para alimentarse de la persona de Jesucristo. Porque esta es la comida que a vida eterna permanece. Y el texto continúa, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesucristo fue señalado por el Padre. Y esto es muy importante, porque mucha gente va a venir a través de la historia a decir que ellos son los mensajeros de Dios. Y muchos se atribuyen ese título, y son mentirosos y falsos, porque el único ante quien se abrió el cielo y la voz de Dios sale y dice, este es mi Hijo amado, este. Así que aquí no hay comparación, no es que todas las iglesias y las religiones conducen a Dios, mentira, no es verdad. Cuando Jesucristo estaba en la tierra, el único al que se le abrieron los cielos y Dios mismo con su voz habló fue Él. Este es mi Hijo amado, este. Y Jesucristo dice acá, al cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, a Jesucristo. No hay otro. Duele cuando Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la gente nos dice, ay, qué exclusivistas. Ustedes se creen los únicos dueños de la verdad. No, lo que estamos diciendo es lo que mismo Jesús dijo. A este señaló el Padre, no hay otro. Ustedes pueden creer en lo que quieran, pueden creer en cualquier otra persona, pueden hacerlo, pero no vengan después a decir, no, nadie me habló, nadie me dijo, a mí me engañaron. No, el texto es clarísimo. Jesús dice, a este señaló. Usted quiere conocer al Padre, busque a Jesucristo. Ahora empezamos con el segundo diálogo, porque Jesucristo ha confrontado a la gente, ¿no? A estos que solamente están buscando qué beneficio le saco al Señor. Estos que están pensando solo en el pan temporal, estos que están pensando solo en su vida aquí en la tierra, los ha confrontado de frente. Entonces se sienten un poco, ¿y ahora qué hacemos? Entonces viene el segundo diálogo. Empieza el segundo diálogo en el versículo 28 y 29. Y dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer
para poner en práctica las obras de Dios. Qué excusa más interesante, ¿no? Lo que ellos están diciendo es, ya, ok, ya, está bien, ya, ok, ya, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿No? ¿Qué debemos hacer? Dinos, ¿qué debemos hacer? ¿No? Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que hacer ayuno, ¿quieres que demos ofrenda? ¿Qué cosa quieres que hagamos? Ya, lo hacemos, tranquilo, ¿no? No te molestes con nosotros. Ya, ok, ¿qué quieres que hagamos? Porque esta gente no está entendiendo, no está entendiendo el problema. Es la típica respuesta de la gente que no quiere rendirse al Señor. Es que creer en el Señor implica mucho. Creer en el Señor significa que yo creo que Él es el Hijo de Dios enviado a esta tierra. Creer en el Señor significa que Él murió por mis pecados. Creer en el Señor significa que Él vino a comprarme con su propia sangre. Creer en el Señor significa que la única manera de relacionarme con Él empieza con un sincero arrepentimiento de mis pecados. Creer en el Señor significa que Él es el Señor y por tanto rendirle mi vida. Entonces, es más fácil hacer algo que creer en el Señor. Es mucho más fácil hacer algo que creer en el Señor, ¿no? Algo rapidito, algo sin mucho compromiso, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿No? ¿Quieres que te ayude? Voy, te ayudo. ¿Quieres que vaya, que haga algo? Lo hago, ya está. Y con eso me libero de mi responsabilidad de creer. ¿Cuánta gente hace esto todo el tiempo? Durante todo el año jamás buscan al Señor, jamás leen la palabra, jamás tienen una relación personal con el Señor, pero a fin de año agarran su cajita de regalos, se la van a distribuir a la gente pobre y con eso calman su conciencia. Ya hicieron alguito y con eso se tienen que ganar el cielo. No necesito creer, dicen ellos. Basta con hacer alguito. Y esta fue la pregunta que esta gente le hizo. ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cuáles son las obras que quieres que hagamos? Y Jesucristo les contesta en el versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Y esto no es solamente en el Evangelio de Juan. Hay otras porciones de la Biblia que lo mencionan. En Primera de Juan 3:23 dice, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. En 1 Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y quiero explicarles por qué es tan importante esto de creer. Y se los voy a ilustrar con un ejemplo. Un rey tenía un hijo, el príncipe, y lo envía a una misión. Entonces el príncipe va en la misión que su padre lo había enviado. Pero en el camino lo asaltan, lo roban, lo golpean, le quitan todo lo que tiene. Se llevan sus ropas reales, se llevan sus zapatos reales, se llevan su caballo, se llevan todo y lo dejan en paños menores tirado, golpeado, ensangrentado en el camino donde lo encontraron. Poco tiempo después, poco rato después, pasan unos hombres y encuentran al hombre tirado ahí y le dan algunas ropas, unos andrajos, unas ropas viejas para que se cubra, porque estaba casi desnudo, y se lo llevan al pueblo vecino.
Cuando llegan al pueblo vecino, el hombre, el príncipe, entra en la taberna para pedir algo de comer y para pedir una habitación donde descansar y recuperarse de los golpes. Cuando pide comida y pide el cuarto, el tabernero le pregunta y le dice: ¿tienes dinero para pagar? Y el hombre dijo: no, me robaron todo. Pero, ¿no? Yo soy hijo del rey. Yo soy el príncipe. Por eso mi padre te va a recompensar si me atiendes, si me das de comer, si me das un cuarto. Mi padre te va a recompensar. Aquí viene el punto. El tabernero le dijo: ¡ja, ja, ja, ja! Tú vas a ser el hijo del rey. Con esas ropas, todo sucio, jamás tú vas a ser el hijo del rey. Y lo botó a patadas de la taberna. Y no le dio ni comida, ni cuarto, ni nada. Porque no creyó en él y en sus palabras. Estaba en la calle el príncipe, pidiendo limosna para poder comer y diciendo que él era el príncipe, el hijo del rey. Y la gente pasaba y se burlaban, lo insultaban, lo escupían, lo avergonzaban, lo humillaban, diciéndole: ¿qué vas a hacer tú, el hijo del rey? Porque no creían en él. Una mujer pasó y se compadeció de él. Y cuando el hombre le dijo que él era el príncipe, que lo habían asaltado, que lo habían dejado malherido en el camino, la mujer creyó que él era el hijo del rey. Inmediatamente lo llevó a su casa, lo presentó a su familia como el hijo del rey que había sido agredido y asaltado. El marido creyó en las palabras de él. Inmediatamente acomodaron la mejor habitación, porque él era el hijo del rey. La mejor habitación, le dieron la mejor habitación, le sirvieron la mejor comida, lo atendieron, curaron sus heridas, cuidaron de él y lo trataban de Señor. Usted es nuestro Señor, usted es el hijo del rey. Cuando su padre, el rey, se enteró de lo que le había pasado, fue personalmente a buscarlo. Cuando llega y encuentra la casa de esta familia humilde, que habían creído en su hijo y que lo habían atendido como hijo del rey, inmediatamente el rey ordenó que esta familia y todos los hijos y el esposo, la esposa, fueran trasladados a palacio, donde los iba a homenajear. Después de eso, les regaló tierras reales, mandó construir una casa para ellos decente, los trató como ellos trataron a su hijo, porque ellos creyeron en su hijo, creyeron en sus palabras. ¿Saben qué pasó con el tabernero? Cuando el rey se enteró de lo que el tabernero había hecho, mandó tomarlo, encerrarlo y ejecutarlo. Y el tabernero dijo: pero yo no sabía que era hijo del rey. Y el rey le contestó: mi hijo te lo dijo, pero tú no creíste. Ahora entienden ustedes la diferencia cuando uno cree que Jesús es el hijo del rey. Cuando uno cree que Jesús es el hijo de Dios enviado. Ahora entienden por qué la Biblia dice que aquel que no cree en el Hijo de Dios ya es condenado. Por eso Jesús está diciendo a esta gente: el primer paso no es que hagan algo, no se trata de hacer algo,
Se trata de creer que Jesús es el príncipe, el Hijo de Dios, el Hijo del Rey, que había venido a esta tierra y y cuando tú crees en Él de esa manera, lo vas a tratar de esa manera. Por eso es que la gente prefiere no creer, porque no quieren tratar a Jesús de esa forma. Y prefieren hacer algo rapidito. El primer paso, la forma de entrar a la fe, no es por la iglesia, no es por las buenas obras, no es por el sacrificio. El paso para entrar a la fe es por medio de creer. Y por eso Lutero dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El primer paso, la primera cosa que una persona tiene que hacer para entrar al camino de Dios es creer que Jesús es el Hijo de Dios, enviado, el príncipe de Dios pisando esta tierra, y eso va a implicar que lo vas a tratar como tal. Y tu comportamiento va a cambiar completamente frente al Señor. Jesús sigue intentando que esta gente lo entienda, ¿no? En el versículo 30 es el tercer diálogo, es el tercer intercambio de palabras. Versículo 30 al 33. Le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y hay que ser sinvergüenza, ¿no? Hay que ser sinvergüenza. Porque los que están hablando fueron los que ayer comieron. O sea, ¿cómo le piden una señal? Una señal más. Han comido, 10,000 personas han comido con 5 panes y 2 peces. ¿Qué más señal quieren? Jesús ha caminado sobre el mar. ¿Qué más señal quieren? Esta gente es sinvergüenza. Es así. La gente que solamente busca beneficios del Señor, la gente que está pensando solo en lo temporal, primero tratan de escabullirse. Bueno, ¿qué quieres que hagamos? Pero cuando ya no tienen escapatoria, entonces se ponen insolentes. Bueno, ¿qué vas a hacer para que creamos entonces? ¿Ah? ¿Qué vas a hacer para que creamos? Y ellos siguen pidiendo pan. ¿Notan la frase? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. En otras palabras, les están diciendo, mira, ok, vamos a creer en ti, pero danos pan, pues, que caiga pan del cielo y ya vamos a creer, ¿no? Siguen pensando en el pan terrenal, ¿no? Y por eso le dije yo al principio que es importante entender con quiénes estaba hablando Jesús para comprender las respuestas que ellos le dan a Jesús en este diálogo, ¿no? Ellos siguen insistiendo. ¿Qué señal nos puedes dar? ¿Más pancito del cielo? ¿Unas codornices? ¿Qué más nos puedes dar que sirva como señal para que creamos en ti? Y Jesús les contesta en el versículo 32. Les dice, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. O sea, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús sigue intentando que esta gente abra sus ojos y deje de pensar en el pan temporal para darse cuenta que tienen delante suyo al pan eterno. Y que Jesús mismo encarna ese pan
que ellos, en lugar de estar buscando acá en la tierra, deberían estar buscando en el cielo, en sus corazones. Hay una necesidad mucho más profunda en las almas que solo el pan temporal. Y lo sabemos. Muchas veces nosotros, si tenemos el dinero suficiente para tener la comida, o para viajar, o para pasear, o para comprar un auto, o para comprar una casa, nos damos cuenta que eso no nos llena, que no llena el alma. Acá en Suiza, el índice de suicidios es altísimo. Muchísima gente se mata. De mis hijos, 5 personas se han suicidado, jóvenes, estudiantes. Y ustedes se preguntan por qué. Porque vivimos en una sociedad donde probablemente económicamente tienen todo. Tienen cubiertas todas sus necesidades, pero no sus necesidades del alma. Y cuando tienes todas tus necesidades materiales cubiertas, te das cuenta que te falta algo. En los países donde las personas pasan mucha necesidad económica o financiera, el sueño de ellos es cuando tenga, cuando me compre, cuando tenga lo suficiente, entonces voy a ser feliz. Pero no escuchan cuando la gente que tiene les dice, no es suficiente. Lo material no te llena lo suficiente, siempre tienes un vacío en el corazón. Ese es el pan de vida que Jesucristo encarna y que nos está diciendo. Esa hambre, esa necesidad del alma, solo está en Jesucristo, no hay más. Pero interesante es esto, que este versículo nos lleva a una reflexión muy interesante, ¿no? Para muchos, Jesucristo es un buen maestro. Gente que es incrédula, que no cree, gente que es, bueno, no digamos incrédula, pero gente que no es ni religiosa ni nada. Para ellos Jesús es un buen maestro. Inclusive yo conocí amigos míos que eran comunistas que decían que Cristo era un gran revolucionario. Para otros Cristo es un gran filósofo, un pensador. Pero un filósofo, un pensador o un revolucionario no te dice que Él es el pan del cielo. Quizás te diría, yo les traigo el pan, o yo les ofrezco pan, o yo les voy a proveer de pan, pero no se atreverían a decir, yo soy el pan del cielo, porque esa frase solamente la puede decir un lunático, un mentiroso, un esquizofrénico que se cree el pan, ¿no? O realmente Jesús era el pan del cielo. Y esto es importante porque Jesús no nos ha dejado otra alternativa. No hay otra alternativa. Cuando tú estudias las frases de Jesús y lo que Él dijo de sí mismo, o tú llegas a la conclusión de que Jesús es lo que dijo ser, o era un lunático, mentiroso, esquizofrénico, que estaba engañando a la gente con frases absolutamente ilógicas. Tú no puedes decir que Jesús fue un maestro, un filósofo. No puedes. Porque un maestro, un filósofo no te dice, yo soy el pan del cielo. Y no solamente eso. Jesucristo agarra y dice, y lo vamos a ver en el capítulo 8, va a decir, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10 va a decir, yo soy la puerta de entrada al cielo. En el capítulo 10 también dice, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Y cuando se confrontó con los judíos, hablando de Abraham, dice, antes que Abraham fuese, yo ya estaba. Antes que Abraham fuese, yo ya estaba. Todas estas frases no te dejan alternativa, no te dan oportunidad de decir, Jesús era un buen maestro y era bien buena gente y es un amiguito. No, pues, no. O Jesús es lo que dijo ser y por lo tanto es Señor, Hijo de Dios, enviado. Y tú tienes que someter tu vida y tu corazón a sus pies. O lo llamas lunático, mentiroso, esquizofrénico, pero no puedes darte la alternativa de quedarte en el punto medio. No hay. Si tú dices, yo decido
decir que Jesús es un lunático, está bien, estás en tu derecho. Entonces, a partir de ahora enseña que Jesús, un lunático, un mentiroso y un fanfarrón, construyó la iglesia más grande del mundo, el cristianismo. Pero si no vas a decir eso, no puedes quedarte en la mitad, no hay alternativa. Tienes que decir, entonces Jesús es el pan de vida, es la luz del mundo, es el camino, la verdad y la vida. Antes que Abraham fuese, él ya estaba. Y este versículo que acabamos de leer, cuando Jesús les contesta en el versículo 33, dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En boca de Jesús hay 3 frases. Una, Jesús es el pan de Dios que alimenta tu alma, que no lo va a alimentar nada, solamente Él puede alimentar tu alma. Segundo, Jesús dice que descendió del cielo. No dice que nació simplemente, dice descendió del cielo. Él mismo lo dice. Porque el pan de Dios, aquel que descendió del cielo, él dice que estaba ahí antes de venir acá. Jesucristo no empezó con María cuando dio a luz. Jesucristo estaba antes de. Él estaba en aquel lugar. Por eso cuando habla con sus discípulos les dice, vuelvo a mi Padre donde estaba antes de venir. Significa eso, escuche bien, que hay otro nivel. Hay un lugar fuera de este mundo donde Jesús ya estaba. Es otra dimensión. Jesús estaba en esa dimensión antes de venir a esta tierra y regresa a esa dimensión después de morir y nos dice a nosotros, escuchen bien, voy a prepararles lugar para venir, los voy a recoger para que donde yo esté vosotros también estéis. Y Jesús está hablando de que existe esa dimensión celestial donde Él estaba antes de encarnarse, a la cual Él regresó y a donde nosotros vamos a ir. Y por eso esto nos certifica que existe ese lugar. La tercera cosa que dice es que ese pan que descendió del cielo da vida al mundo. La vida que todos estamos necesitando. Pero no es vida biológica, obviamente. Es esa vida interior que necesitamos para vivir plenamente y que solo Él nos puede dar. El cuarto diálogo está entre los versículos 34 al 40. Esta gente sigue pensando en el pan. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos siguen pensando en el pan de acá. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es obvio que Jesús no está hablando de pan temporal. No existe un pan temporal que nos quite el hambre y la sed para siempre. Jesús está hablando del pan espiritual. La pregunta es, ¿los estaba engañando Jesús a sus discípulos? ¿A los oyentes? ¿A toda la gente que lo rodeaba? ¿Los estaba engañando? ¿Es mentira esto? ¿Es mentira de que Él, el pan de vida, tiene y hace un milagro en nuestro corazón para que no tengamos ese hambre espiritual, esa sed espiritual, esa necesidad interna que siente un vacío en su corazón? ¿Les estaba mintiendo? ¿Les estaba engañando? ¿O es verdad? Porque si es verdad, te pregunto, si tienes a Jesús en el corazón, ¿no deberías sentirte lleno, pleno, completo? ¿No deberías vivir sin angustias ni temores?
Porque si dices que tienes a Cristo en el corazón y sigues sintiendo esa angustia, esa depresión, esos miedos, esos temores, ¿será que has encontrado al Señor de verdad? ¿Será que tu comunión con el Señor es tan pobre que el Señor no puede darte lo que Él vino a dar? El texto continúa diciendo, en el versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y es verdad, tú puedes tener a Cristo delante, y si no quieres creer, ni los milagros ni las señales te van a hacer creer. Hay un pasaje cuando dice que una persona murió y llegó al seno de Abraham y le dice a Abraham, manda a uno de los muertos que se le aparezcan a mis hermanos para que ellos no lleguen acá. Y Abraham le contesta, ahí tienen a la escritura, ahí tienen a los profetas, ahí tienen a Moisés, ahí tienen a toda la enseñanza bíblica. Si no creen en la palabra, no creerán aunque se les aparezca un fantasma, un muerto. El que quiere creer, está dispuesto a creer, cree. El que no quiere creer, aunque se le aparezca un fantasma, aunque Dios haga todas las señales necesarias, no va a creer. El texto continúa. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Si tú buscas al Señor de corazón, recuerda, nunca serás rechazado. Él te está esperando. Búscalo, búscalo. Cree en el Señor. Agárrate del Señor. Ríndete al Señor. El Señor nunca te va a rechazar. Vamos terminando con el texto. Versículo 38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que era morir en la cruz por nosotros y salvarnos de esa manera, del pecado que nos esclavizaba y de la condenación que nos esperaba. Versículo 39. Esta es la voluntad de Dios, del Padre, el que me envió, que de todo lo que me dieren, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo, que todo aquel que ve al Hijo y cree, tenga vida eterna. Y lo resucitaré en el día postrero. Estás ahora frente al Hijo de Dios. Recuerda la historia del rey. Él te dice, Él es el Hijo de Dios, el pan de vida. Él es el Mesías, el Salvador. ¿Le crees? ¿Le vas a creer? ¿O lo vas a despreciar? Porque el premio no es solo vida eterna. El premio es que Él te resucitará en el día postrero. Vamos a orar para terminar el estudio de hoy. Gracias, Padre, por este estudio y gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que es escucharla y alimentarnos. Yo te pido por todos los oyentes que están escuchando este mensaje, que tú les ayudes, que le abras los ojos. Aquellos que en este momento están orando porque quieren encontrarse contigo, porque quieren creer en ti de verdad. No intelectualmente, sino creer de corazón. Aquellos que quieren entregar su vida a tus pies. Aquellos que quieren que tú entres en sus almas. Padre, escúchalos. Llévalos a tu reino. Bendícelos. Transfórmalos en personas nuevas. Llena sus corazones para que no tengan nunca más ese vacío en el corazón. Gracias, Padre, por esta palabra. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.